Bueno, la doctora arquitecta Marta Gómez, ¿en qué está doctora arquitecta? No, magíster. Magíster todavía. Pero vamos. Se ha hecho muchos kilómetros para venir acá, es docente de la Universidad Católica de Santa Fe y viene de Posadas. De Posadas, así que... Sí, les agradezco infinitamente a ustedes por la invitación, no podía venir. Con exámenes, por lo tanto, esto significa que estar viajando continuamente, pero bueno, es parte de la profesión y parte de lo que a uno le gusta, es una elección que uno ha hecho, y en realidad es sentirse agradecido por compartir y volver a estar sí, con la familia de la luminotecnia, que yo siempre digo. Muchísimas gracias. Bueno, adelante. Bueno, el tema que yo les traigo hoy tiene que ver en realidad con una serie de reflexiones, digamos, sobre lo que es la tecnología de la iluminación, la obsolescencia programada y la disposición final. Como justamente mis antecesores, ya algunos han estado hablando de los avances de las tecnologías de la iluminación y de la velocidad con la que se viene dando, a ver, espérenme un segundito que parece que no pasa. La tecnología también falla. Bueno, los avances tecnológicos que justamente estábamos hablando sobre las lámparas y demás nos están trayendo problemas ambientales que no siempre, vamos a las flechitas, sino no siempre se han tenido en cuenta. Muchos han hablado aquí sobre la caducidad, digamos, de las certificaciones de las lámparas LED, que cada 2 años habría que volverlas a hacer porque es como que pierden validez. También se habló del Pronure. Bueno, vamos a ir tocando un poquito cada uno de estos temas, más que nada porque estos productos, una vez que terminan su vida útil, justamente lo que producen son desechos. Estos desechos conllevan a problemas ambientales que generalmente nosotros los soslayamos o los vamos dejando de lado o no lo pensamos. Es decir, en alguna de las charlas incluso el docente de Neuquén comentaba de la gran cantidad de reposición de lámparas que se hizo, de lámparas viales, de lámparas de recambio de las lámparas fluorescentes. Evidentemente desde el 2012 nosotros estamos, todos en nuestras viviendas tenemos lámparas fluorescentes. ¿Y dónde van a parar las lámparas fluorescentes? Cuando él nombraba a Doña Rosa no sabe qué es lo que tiene que hacer si se le llega a romper una lámpara fluorescente. Doña Rosa no sabe que estas lámparas tienen mercurio. Entonces mi idea es que nosotros reflexionemos como para ir creando un poco más de conciencia y divulgando que la eficiencia energética, si bien está bien desde el punto de reducir el consumo, hay algo que nosotros nos olvidamos, son las consecuencias que pueden llegar a traer las nuevas tecnologías. Hay algunas que incluso, como también lo dijo el doctor Manzano, que todavía están en la incertidumbre, es decir, están encapsuladas, pero no se sabe qué es lo que va a pasar con ellas. Entonces, como con este tipo de nuevas tecnologías hay muchas informaciones que todavía desconocemos, digamos, los efectos que pueden traernos. A eso en realidad apunta la charla de hoy. La conciencia ambiental que nosotros hoy disponemos, y que la disponemos gracias a 2 formas. Digamos, una es la gran masividad de las comunicaciones que hacen que alguna ONG o algún debate sobre contaminación, nosotros enseguida estamos informados. Y por otro lado también tiene mucho que ver la conciencia ambiental con un cambio de paradigma con lo que es la palabra ambiente. Antes se decía el medio ambiente, pero no es el medio ambiente, es el ambiente todo, pero no es el ambiente natural. Hasta el ambiente ha ido cambiando
¿Por qué ha ido cambiando? Porque no es solamente la naturaleza, sino que es un sinnúmero, una visión holística, como alguien también lo había nombrado, donde hay decisiones políticas, donde hay aspectos socioeconómicos, donde hay poblaciones que son vulnerables, bueno, y una serie de cosas que hacen, ¿no es cierto?, que este concepto de ambiente ya se vea modificado. No es solamente lo natural, sino también sería lo social. Con respecto a la tecnología de la iluminación, también han comentado aquí los grandes avances que continuamente se van produciendo. Yo diría hasta velozmente, porque lo que comentaba de que las certificaciones de hace 2 años ya quedan obsoletas, imagínense con respecto a todo en realidad, no solamente con respecto a las lámparas, sino con respecto a las luminarias. Esto de la conciencia ambiental que yo les comentaba y que tiene que ver con lo que comentaban ustedes, los disertantes anteriores con respecto a los planes PRONURE, ¿qué es lo que ha pasado con las lámparas que él mismo dijo que se habían recambiado? No lo sabemos. Yo no se lo quise preguntar para no adelantarme en mi tema, pero sería interesante que después nos cuente qué es lo que pasó con todo ese tipo con el tipo de lámparas públicas y con las del alumbrado de las viviendas. Y hay algo también que dijo, y que es muy cierto, porque esto pasó en todo el país, obviamente, el del cambiar 2 lámparas por una, con las personas que se ponían una pechera y simplemente las hacían el recambio, pero de información cero. Creo que nunca se mencionó que las lámparas que le estaban dando poseían mercurio y que podían llegar a ser peligrosas. Eso creo que no lo dijeron nunca. También mencionaron sobre la vida útil de las lámparas incandescentes que hasta hace poco, cuando estaban, en el 2011, eran de 1000 horas. Todo el mundo en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿ustedes saben por qué duraban 1000 horas? Porque les quiero comentar que en realidad en un lugar en California, en Livermore, hay una lámpara que comenzó a funcionar en el año 1901 y que hoy sigue alumbrando. Es esta lámpara que está aquí, no sé si ustedes lo habrán visto por algún medio de difusión, que le festejaron los 100 años, y hay inclusive en la parte de abajo, yo ahí le coloqué el enlace donde hay una cámara que continuamente las está filmando porque todavía permanece encendida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta lámpara de 1901 está encendida desde ese tiempo? ¿Qué pasó con las 1000 horas? Bueno, evidentemente hay mucha tela para cortar. Yo lo único que quiero comentarles de que en realidad esto proviene de decisiones que se tomaron como para activar el mercado a partir de la depresión de los años 30. A partir de la depresión de los años 30 comenzó un fenómeno que se llama obsolescencia programada. En realidad, que muchos ingenieros tengo entendido que saben lo que es, pero que tiene que ver con una inducción, digamos, a la sociedad a la compra, motivada por el fabricante en los años 30. Es decir, un producto, todo el mundo, no es una sensación de que antes las cosas duraban más. Antes nosotros nos comprábamos una heladera, nos duraba toda la vida, la cocina. Es decir, y a medida que fueron pasando los años, las cosas no duran casi nada. Es decir, ¿por qué no duran casi nada? Porque en realidad es una estrategia de mercado que hace que nosotros consumamos y tiremos y hagamos mover el mercado, digamos, el mercado de valores. Esperen que le Vance Packard, porque esos nombres no los tengo muy presentes. Él es un sociólogo norteamericano que lo que ha hecho es dividir o, digamos, clasificar los distintos tipos de obsolescencia en cuanto, por ejemplo, a la función
diciendo de que un producto se cambia por otro cuando su funcionamiento, el nuevo, es superior al anterior. Con respecto a la calidad, cuando se vuelve obsoleto por un mal funcionamiento, ya sea programado o no, por el deseo, y en esto empiezan a estar, digamos, esta clasificación fue hecha hace ya en los años 50, pero tiene mucha vigencia. El deseo de comprar o de tener lo último. Yo recuerdo, y supongo que ustedes también, pero veo muchas caras jóvenes, pero los mayorcitos, nosotros teníamos un teléfono celular, por ejemplo, para hacer llamadas, pero resulta que hoy el teléfono celular lo que por ahí menos hace es tenerlo para llamadas, porque ¿qué te hacemos? Te hacemos todo con el teléfono celular. Pongo el teléfono celular, por ejemplo, ¿no? En realidad, cada nuevo aparato que va trayendo más funciones que hace que nosotros deseemos tenerlo, y es más, todos los medios incluso de comunicación nos hacen desear tener eso último. Sucede con los monitores de las computadoras que vienen, o las mismas computadoras, estas computadoras que antes eran más gorditas, más pesadas, ahora son extra chatas, pesan menos, pero las funciones son las mismas. Pero vienen a lo mejor con un acabado redondeado, las otras eran puntiagudas, en fin. Detalles que hacen que nosotros psicológicamente deseemos tener esto último. Digamos, como estrategia de compra para mover el mercado no estaría mal, pero la cuestión es otra aquí. La cuestión es qué hacemos con los elementos que nosotros desechamos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Tienen elementos tóxicos? ¿Dónde van a parar? Ese sería el cuestionamiento. Esta es una foto que saqué de un diario, de una revista, donde se muestra la gran cantidad de basuras electrónicas. Ustedes pueden googlear y encontrarse infinidad de imágenes donde justamente la cantidad de residuos electrónicos son infinitos. Y muchas veces en las informaciones nos dicen de que todos los productos electrónicos pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados, las famosas 3R, pero nuestra realidad nos dice que no es tan así. Es decir, es muy poco lo que se puede reutilizar. Bueno, la cuestión es que la cantidad de desechos electrónicos producidos en el mundo aumenta 1/3 entre el 2012 y el 2017. Y se estima solamente en Estados Unidos un promedio de 65,4 millones de desechos electrónicos para el 2017. En Argentina, en el 2012, se generaron 440.000 toneladas, ubicándose en tercer lugar, detrás de México y Brasil. Esta generación de basura electrónica lo que trae son cuestiones ocultas cuestiones ocultas para nosotros, para la gente que tenemos pocos conocimientos, digamos, con respecto a lo que tienen, a los componentes que tienen estos elementos, que tienen cadmio, que tienen mercurio, y que pueden llegar a afectar. ¿Por qué pueden llegar a afectar a las personas? Porque nosotros cuando los desechamos, nosotros no sabemos dónde van, pero generalmente son un poco los lugares, las ciudades, que generalmente son las ciudades cabeceras, las ciudades importantes, donde tienen un relleno sanitario. Un relleno sanitario significa tener un lugar que está controlado, que tiene un manto de impermeabilización, que no deja pasar los lixiviados, o sea, todo lo que sean los residuos tóxicos, digamos, en forma de líquido hacia las napas. Pero la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces van a basurar de cielo abierto. Cuando yo ingresaba ayer a Córdoba, en el ingreso con el colectivo vi hacia mano derecha muchos asentamientos urbanos sobre rellenos de basura, que evidentemente vaya a saber qué tipo de basura había, porque en realidad hay de todo. Bueno, como es esa realidad de ingreso a Córdoba, lo hay en todas las ciudades, no solamente hay acá. La cuestión es que esto, a su vez,
puede llegar a ingresar a las napas, puede llegar a contaminar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando una lámpara fluorescente de estas del recambio, de las que seguramente todos tenemos en nuestras casas, se nos rompe? ¿Ustedes saben lo que hay que hacer? ¿Saben que no se puede inhalar? Pero no existen tampoco protocolos, ¿no? O sea, se ha hecho todo como a medias. Si bien el recambio de las lámparas ha contribuido a una reducción de la eficiencia energética, evidentemente se ha dejado de lado la contaminación que puede llegar a producir. Que puede llegar, porque tampoco está a ciencia cierta estimada exactamente cómo ni en qué cantidad. El esquema, justamente, esquemas de manejo adecuado de este tipo de residuos. En Argentina, nosotros, bueno, esto es de lo que nombraban lo del PRONURE, el PRONURE 1 y 2, en realidad, nos dice que la cantidad de mercurio que tienen las lámparas fluorescentes es tóxico y que cada 5 miligramos de mercurio puede hacer impotable 5.000 litros de agua y que puede llegar a través de las napas. Bueno, esa información en los PRONURES no se comentó, no se dijo. Yo estuve investigando para saber si existe legislación de acuerdo a esta temática. Se las pongo para nombrárselas, pero en realidad estamos cubiertos porque desde la Constitución Nacional, en el artículo 41, que nos garantiza este tema del derecho ambiental, en el Código Civil, en el Código Penal, alguien que nombró también la Ley 19.587, que tiene que ver con el saneamiento laboral de los trabajadores, porque también los que manipulan la basura también están expuestos a esta problemática. La ley 25.612 que regula sobre la gestión integral de residuos peligrosos y la caracteriza. La ley dice que las lámparas fluorescentes tienen mercurio, o sea que en realidad está normado. Pero evidentemente acá hay algo en la cadena que nos está faltando. Alguien también nombró de que la eficiencia energética se deriva de la relación entre la potencia y la energía que consume. Así, la potencia que se consume y el gobierno, Lumen Watts. Lumen Watts sería. Ahora bien, es interesante lo que dice Howard Branson, esperen que le digo bien exactamente los nombres, porque yo con el nombre Howard Branson, así es, Branson, donde es uno de los últimos diseñadores que vivieron junto con Richard Kelly, Lewis Smith y Abe Feder. Ellos sostienen que en realidad la forma de tener eficiencia energética no se debería reducir a un número matemático. Es muy interesante la apreciación que hace sobre cómo obtener esta eficiencia energética. Fundamentalmente porque dice que no tiene en cuenta la calidad de luz, no tiene en cuenta los costos de los recambios, ni el riesgo ambiental que implican más bombillas eficientes. Eso es lo que dice él. Como conclusión, y un poco lo que... no recuerdo cómo era el ingeniero de Neuquén. ¿Cómo? Miguel. Bueno, como decía Miguel, con respecto al cambio que nosotros cada uno deberíamos tener, yo me pregunto, la obsolescencia programada en realidad tiene que ver, ya no es una obsolescencia programada, es una obsolescencia elegida. Nosotros somos los que queremos cambiar generalmente los productos, porque nos parecen mejores, porque nos va llevando, digamos, las foráneas de comprar y tirar y comprar y renovar. ¿Hasta qué punto, digamos, pasa solamente por una actitud personal, sino también pasa por decisiones políticas, pasa por encarar, como quien dice,
agarrar el toro por las astas. La legislación existe, o sea que legislación hay. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Mi idea es que nosotros podamos charlarlo para ver qué es lo que estaría faltando. ¿Estamos todos informados, por ejemplo, de estas situaciones? ¿Todos estamos informados? ¿Ustedes creen que la ciudadanía en general conoce o reconoce esta problemática? Les dejo la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros? Porque yo también me siento incluida, me siento mal cuando no puedo en mi ciudad, porque en mi sector no me corresponde, por ejemplo, separar la basura, básico, mínimo, entonces, no existe información hoy en día donde depositar ni tratar los desechos, por ejemplo, de las lámparas fluorescentes o lámparas, inclusive la descarga gaseosa. Y lo que sí busqué y encontré en la web es el proyecto de Gabriela Troiano. Gabriela Troiano es una diputada, creo que de la ciudad de La Plata, donde presentó a fines del 2013 o principios del 2014 un proyecto. Fíjense, habíamos estado hablando que todo este recambio es del 2011, que no se puede hacer nada. Bueno, recién ahora parece ser que hay un proyecto donde busca informar y concientizar a los usuarios de la peligrosidad de los elementos tóxicos que contienen la luz referida. Esto es ahora. Está todavía digamos, en la Cámara de Diputados. De ahí a que salga, ustedes ya saben cómo es esto. Y lo que sí traje para que ustedes vean, porque me llamó la atención, los protocolos de acción que tienen, por ejemplo, en Chile, desde el 2006, hay protocolos donde se informa a la población cómo debe actuar, qué es lo que debe hacer, dónde debe llevar ya sean los tubos, las lámparas, y en Colombia, a partir del 2013, todo un compendio, ese sí un poquito más largo, pero donde por lo menos se ve una cierta actitud, digamos, como para informar. Acá en Argentina yo desconozco, si alguno tiene otros conocimientos, por favor, que lo pasan, pero a mí me parece que todo esto de lo que hemos estado hablando, está bueno tener nuevas tecnologías, está bueno tener una matriz energética distinta, tratar de hacer un cambio, pero también hay que ver las consecuencias de lo que nosotros hacemos, porque generalmente no sabemos hasta qué punto podemos intervenir, digamos, las consecuencias nefastas que puedan llegar a traer, porque generalmente no nos damos cuenta, no es por Bueno, y por último, en esta sociedad consumista, ¿podremos terminar con la obsolescencia? Cada uno de nosotros. Yo lo veo medio difícil, pero bueno. Y fundamentalmente también, como había dicho Miguel, lo que nosotros le podemos dejar a las generaciones futuras. Eso es muy importante. A mayor conocimiento científico, mayor probabilidad de impactos negativos en el ambiente. Y esto es evidente, pero es evidente que siempre nos está faltando conocer un poco más, siempre como que estamos en una incertidumbre. La responsabilidad de la protección del medio ambiente es de todos, y no como medio, sino como ambiente total. Bueno, muchas gracias y les dejo las dudas. Añadiría un concepto. Hoy se lo he comentado a 2 o 3 que no estaban al tanto. Existió un trabajo del cual participó la ADL, participó Cadiel, participaron algunas otras empresas y se elaboró lo que se llamó la ley Filmus de reciclado de materiales contaminantes, dentro de lo cual está el mercurio de las lámparas, dentro del cual estaba el litio y otros elementos que no son convenientes que queden en la atmósfera, en el medio ambiente. Esa ley fue presentada hace aproximadamente unos 4 años
en diputados y fue aprobada. La ley pasó al Senado, lamentablemente en el Senado fue cajoneada y no ha salido. Creo de que la medida que alguien tenga poder de influencia dentro de lo que va a ser el futuro Congreso, que haga como para que esa ley se vuelva a recuperar. Y el sentido que tenía era muy simple. Aquel que trae un elemento o elabora un elemento que contamina, tiene que cubrir los gastos de reciclarlo. Así de simple. Los que traían las lámparas tenían que incluir un sistema de traer las lámparas para reciclarlas o hacer centros de reciclado en el país. Cosa que no es ninguna novedad, porque Brasil ya lo está haciendo, lo está haciendo. Ellos tienen, por ejemplo, para lámparas, las lampapo, lo llaman, no es otra cosa que una especie de triturador con recuperación del mercurio, y lo van acumulando dentro de un material especial que se manda después a Europa a ser tratado, se recupera el material y se recicla el mercurio. Así que yo creo de que cada uno dentro de su área de influencia sería interesante, como dice Micaela, que por favor hagamos una acción para concientizar a los que tienen que tomar la decisión de que dejemos de hablar y hagámoslo. Bueno, para quienes no conocen, quién es el ingeniero Luis Schmidt, que es presidente de, a nivel nacional de ADN. No, son 40 años dedicados a la información, es una cosa muy. Gracias. Bueno, vamos a ir con la programación.